Un Kit Kat en el tiempo. Todos conocen o recuerdan, a los que son más antiguos, el anuncio de Kit Kat, ¿no? Que decía, Kit Kat, tómate un respiro. Y aparecía, pon un paréntesis en tu vida, ¿no? ¿Recordáis ese anuncio, los que lo habéis visto? Había mucha ajetrea, había mucho de esto y ¡pum! Saca el Kit Kat y aparece un paréntesis. Y como que el tiempo se para. Como que en ese momento nada está ocurriendo, porque estás tomándote un Kit Kat. Un Kit Kat en el tiempo. Y resulta que en la palabra de Dios podemos encontrar un Kit Kat. Podemos encontrar un lugar, un momento en el cual pareciera que el tiempo se para. Que hay un paréntesis en el cual nada ocurre. Que hay un paréntesis en el cual pareciera que Dios se ha tomado un Kit Kat. Que Dios se ha tomado un respiro. Que Dios como que me voy a tomar un Kit Kat y voy a dejar que las cosas ocurran y ya veremos después. Porque eso a veces parece que es lo que ocurre en nuestras vidas cuando hay oraciones que no son contestadas. Pareciera que Dios se ha olvidado de nosotros. Cuando hay proyectos que no terminan de cumplirse. Cuando hay enfermedades que no terminan de resolverse. Cuando hay oraciones que parece que nadie las escucha. Es como si Dios estuviera preocupado de otras cosas. Como si Dios se hubiese tomado un Kit Kat. Y a veces lo pensamos así. Señor, ¿por qué esta situación no se resuelve? Señor, ¿por qué? ¿Por qué no tengo respuesta? Y hoy en la palabra el Señor nos va a mostrar que Él no toma Kit Kat, que a Dios no le gustan los Kit Kat, que Dios sigue trabajando aun cuando nosotros creemos que no lo está haciendo. Que Dios en medio de los paréntesis de la vida, que en medio de las interrupciones de la vida, que en medio de los momentos en los cuales parece que no pasa nada, están ocurriendo cosas extraordinarias a nuestro alrededor. Y Dios es el que las está moviendo, pero nosotros no las percibimos. Algo así, algo similar pasó en la palabra de Dios en el libro de Esdras. Pero para poder entender lo que el Señor hizo en ese paréntesis de tiempo que parece que ocurre en el libro de Esdras, permíteme por un momento hacer un poquito de historia. Así que, para poder entender lo que Dios hizo, tenemos que entender lo que ha ocurrido, ponernos en contexto. De manera que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, después de tener sus primeros reyes, Saúl, David, Samuel, el pueblo de Dios se divide. El pueblo de Dios se fractura. Y hay un reino del norte y un reino del sur. Después de Salomón, entre Jeroboam y Roboam dividen el reino. 10 tribus se quedan en el norte y 2 tribus, Judá y Benjamín, se quedan en el sur. De manera que se establecen 2 reinos. Dios habla de manera por igual a ambos. Dios les advierte que sus pecados, que su idolatría, que aquello con lo cual se estaban contaminando no era de su agrado. Pero el pueblo de Dios no escucha. El pueblo de Dios sigue andando en sus pecados y en su idolatría. De manera que Dios tiene que permitir algo que ya estaba profetizado, y era que el reino del norte en el año 722 a.C. sea conquistado por los asirios, por Tiglat-Pileser, un rey asirio que conquista el reino del norte, Israel, y todo ese reino queda de alguna manera conquistado y de alguna manera deportado a Asiria. Y continúa la historia bíblica con el reino del sur, con el reino de Judá. Pero el reino de Judá también se había contaminado de algunas prácticas del reino del norte. Y a pesar de que hay profetas que advierten, y a pesar de que Jeremías habla de la cautividad que va a venir si no cambian de parecer, parece que el reino de Judá no termina de escuchar la voz de Dios. Y hay periodos con reyes en los que sí se vuelven a Dios, pero periodos en los que vuelven otra vez a caer en los errores del pasado. De manera que Dios tiene que permitir al final que Nabucodonosor, un rey babilónico, venga y cautive y deporte a todo el pueblo de Israel que estaba en ese momento en el reino del sur de Judá. De manera que ellos son llevados cautivos a lo que se conoce como la deportación babilónica. Y es allí, en la deportación babilónica, fuera de su lugar, fuera de su ámbito, fuera del sitio donde Dios y la tierra que Dios les había prometido, donde de alguna manera ellos encuentran ser fieles a Dios y donde Dios tiene misericordia de ellos. Y es aquí donde comienza de alguna manera la etapa en la cual nos narra el libro de Esdras.
Porque llega un rey persa que conquista a los babilónicos. Y este rey persa se llamaba Ciro. Y es por medio de Ciro que comienza la historia de Esdras. Y en Esdras capítulo 1, versículo 1, dice así: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra del Señor por boca de Jeremías, despertó el Señor el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: el Señor, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Es increíble que Dios tiene que usar a un rey persa para dar la gloria al propio Dios. Es un rey persa el que dice: Dios me ha dado la potestad y la voluntad de que construyan de nuevo el altar, que construyan de nuevo la ciudad de Jerusalén. Y es que esto nos muestra, mis hermanos, que si nosotros nos callamos, hasta las piedras hablarán. Dios puede usar donde quiera, cuando quiera y a quien quiera para proclamar su palabra. Dios te quiere usar a ti y me quiere usar a mí, pero si no somos capaces de hacerlo, Dios va a hacer que hablen hasta las piedras. De manera que un rey persa es el que le da la gloria a Dios. Un rey persa, Ciro, es el que hace que proclame un decreto para que el pueblo de Israel pueda volver de nuevo a la tierra prometida que Dios le había prometido que iban a tener por siempre. Así que esto nos lleva a este primer capítulo, donde de alguna manera Ciro decreta la vuelta de la cautividad babilónica. Pero ahí comienza también una nueva etapa en la cual vuelven solamente una parte. En Esdras capítulo 2, versículo 64, vamos a ver cómo solo parte del pueblo es el que vuelve. Más concretamente, 42.000 personas. Porque durante el capítulo 2 de Esdras vas a ver un montón de nombres, hasta que llegas al versículo 64, donde dice: toda la congregación unida como un solo hombre era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, las cuales eran de 7.337. Y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran de 636, sus mulas 245. 42.000 más siervos, más siervas, vuelven. De manera que ahora tenemos nuevamente una parte del pueblo de Dios que ha vuelto a Jerusalén, pero otra parte grande todavía, que aún está en la cautividad babilónica, que aún está. Futuramente veremos cómo va a haber 3 vueltas, 3 momentos en los cuales Dios se los trae. Y es ahí donde, cuando esta parte del pueblo vuelve, donde Zorobabel comienza a construir el altar al Señor. Lo primero que hacen es construir el templo de Dios. Lo primero que hacen es construir el lugar de adoración al Señor. Si te vienes al capítulo 3, versículo 1, voy a ir un poquito rápido, capítulo por capítulo, porque quiero llegar al punto clave, donde hoy el Señor nos va a hablar. Capítulo 3 dice: cuando llegó, versículo 1, llegó el mes séptimo, y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Versículo 2, entonces se levantaron Josué, hijo de Josadá, y sus hermanos los sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Salatiel, y sus hermanos, y edificaron el altar de Dios de Israel para ofrecer sobre el holocausto, como está escrito en la ley de Moisés, varón de Dios. La primera tanda, la primera parte de judíos que vuelven a la tierra prometida vienen de manos de Zorobabel y Josué, el sumo sacerdote. De manera que Dios va a trabajar con ellos, pero como pasa siempre en nuestra vida como cristianos, cada vez que queremos dar pasos en el nombre del Señor, cada vez que hacemos la voluntad de Dios, hay alguien que se revuelve, y es el enemigo, y es Satanás. Y la obra intenta ser detenida, y la obra que estaban empezando a construir intenta ser parada. De manera que si te vas a Esdras capítulo 4, versículo 4, te vas a encontrar que dice así: pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó
para que nos edificaran. Tú y yo vamos a tener lucha, batalla, enfrentamiento en nuestra vida, porque el enemigo va a intentar robar tu gozo, va a intentar robar tu alegría, va a intentar poner piedras y obstáculos, decía el pastor, obstáculos en tu mochila, para que tú te desanimes, para que tú no hagas la voluntad del Señor. Pero Dios, el Todopoderoso, está contigo. Dios, el Todopoderoso, va por delante tuya. Y Él es tu escudo, y Él es tu fortaleza, y es el que te anima, y el que te levanta cuando tú estás decaído. Y Dios no va a desamparar a ningún justo. Y tú y yo somos justos por la sangre de Cristo. Así que Dios va a estar contigo como estaba con el pueblo de Dios en el momento en que intentan desanimarlo. Y llegaron unos varones, porque Dios nunca va a dejar a su pueblo sin palabra. Y de la misma manera que Dios cada domingo, cada jueves, cada martes, aquí expone su palabra, porque hay un vocero de Dios que os expresa lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Dios intenta hablar a su pueblo por medio de sus profetas en ese momento. Y los profetas que en ese momento estaban eran Ageo y Zacarías. Esdras capítulo 5, versículo 1, dice: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. En el versículo 2, entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios, que estaba en Jerusalén, con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Habían intentado parar la obra, pero Dios volvía a hablar por medio de sus profetas. Y entonces vuelve a ocurrir otra vez otro ataque. Después de que el pueblo se anima, vuelve a ocurrir de nuevo ataque. Y esta es nuestra vida. Cada día es una batalla, cada día es una lucha. Hoy vencí, mañana volveré a enfrentar una nueva batalla. Porque hay días en los que nos encontramos y salimos de aquí hoy domingo y salimos con me voy a comer el mundo, ¿no? Porque hoy Dios te ha hablado. Pero puede ser que mañana por la mañana te levantes con un desánimo terrible. Porque aquí hay una batalla espiritual, porque aquí hay una lucha espiritual en este momento. Y eso desgasta. Y un día estamos animados y otros desanimados. Y el Dios de toda misericordia que nos conoce, nos dice: no te preocupes, hijo mío, no te preocupes, hija mía, sigue confiando en mí, porque yo te voy a levantar en esos días de desánimo. Y Dios nunca desampara a su pueblo, y Dios nunca te va a desamparar a ti. Y es lícito a veces sentir desánimo. Eso de que un cristiano no puede pasar por pena, no puede pasar por tristeza, no puede pasar por angustia, todo es de gloria en gloria. No es cierto. Nuestra vida está llena de baches, de dificultades, de problemas, pero hay un Dios todopoderoso que no toma KitKat, que no toma un respiro, que no se aparta su mirada de ti, está atento a ti. Ese Dios donde tú parecieras que no está, está a tu lado, para animarte, para fortalecerte, para levantarte, para cuando estás desanimado decir: vamos, hija mía, vamos, hijo mío, un paso más, un día más, una batalla más, porque la gloria llegará cuando estés en mi presencia. Pero mientras aquí en este mundo, esto será una leve tribulación momentánea. Leve tribulación momentánea. Y algunos dirán: pero es muy largo el proceso. Mira, mi querido hermano, esto es lo que es tu vida, comparado con eso que es la eternidad. Y habría que caer paredes y paredes y paredes. Una leve tribulación momentánea es lo que el apóstol Pablo quería enseñarnos, una leve tribulación momentánea. Y Dios, cuando su pueblo se desanima, le da ánimo y le dice: yo estoy contigo. Y llegamos al capítulo 6 y he aquí el paréntesis, he aquí la cuestión, porque después de que el pueblo vuelve a intentar desanimar otra vez la construcción, ya no está Ciro gobernando los persas, sino que está Darío. Y el pueblo de Israel reclama a Darío que aquellos que quieren paralizar de nuevo otra vez la construcción, le dicen a Darío que ya había un decreto por parte de Ciro, de manera que en Esdras capítulo 6, versículo 12, Darío busca entre los archivos y encuentra el decreto de Ciro. Y dice Darío, rey de Persia, no un judío, no alguien del pueblo de Dios, un persa, un rey persa, que el Dios que decidió habitar en Jerusalén
derribe a cualquier rey o nación que intente modificar este decreto o destruir este templo de Dios. Yo, Darío, promulgo este decreto, publíquese y cúmplase al pie de la letra. Una vez más, nuevamente, Dios usa donde quiere, cuando quiere y a quien quiere para seguir protegiendo al pueblo de Dios, para que su obra continúe, para que su obra no perezca. Lo que Dios está levantando aquí, permanecerá por la gracia de Dios. No porque tú seas mejor o peor, no porque aquí seamos más elocuentes o menos elocuentes, sino porque la misericordia y la gracia de Dios y la gloria de Dios está aquí. Y esto permanecerá porque Dios quiere que permanezca, porque es luz a este mundo lleno de tinieblas. Y habrá enfrentamientos y lucha. Y habrá hay personas que están deseando que este lugar se cierre. Pero Dios está aquí. Y Dios no va a permitir que su pueblo perezca, porque Él es el Dios Todopoderoso. Y de la misma manera que cuidó a su pueblo, te cuida a ti y a mí, aquí y ahora. Y va a usar hasta las piedras, si hace falta, para que la palabra de Dios sea proclamada desde este lugar. Y en el capítulo 6 terminamos con Darío. Pero en el capítulo 7, versículo 1, dice así: pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraía, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, ahí me quedo, porque pasadas estas cosas, Artajerjes, rey de Persia. Y es aquí donde se encuentra el Kit-Kat, es aquí donde se encuentra el paréntesis, porque el capítulo 6 de Esdras termina con Darío, rey de Persia, y el capítulo 7 de Esdras comienza con Artajerjes, rey de Persia. Pero entre Darío y Artajerjes hay 21 años de reinado que la palabra ha omitido, porque Darío es el abuelo de Artajerjes. ¿Qué pasó en medio? ¿Se tomó un Kit-Kat Dios? ¿Descansó Dios? ¿Estaba cansado de su pueblo? ¿Estaba cansado de tantas historias? Y dirá, bueno, me voy a descansar un poquito. La palabra en Esdras no nos revela lo que pasa entre el reinado de Darío y el reinado de Artajerjes. Pero hay un rey en medio, un rey persa en medio, un rey persa que es usado por Dios, un rey persa cuyo nombre era Jerjes, que era hijo de Darío y padre de Artajerjes. Y Jerjes, aquellos que han visto la película de los 300, es el que enfrenta las batallas contra los 300 en las batallas de las Termópilas contra los espartanos. ¿Alguien ha visto esa película? Este Jerjes, que es hijo de Darío y padre de Artajerjes, también tiene otro nombre. Porque si tú mencionas Jerjes, tú dirás, Jerjes en la Biblia no me suena. Pero si te nombro otro nombre que tiene Jerjes, a lo mejor te suena más. Porque el nombre de pila de Jerjes, o otro nombre de Jerjes, es Asuero. El rey Jerjes es el rey Asuero. Y mientras la historia en Esdras calla, mientras la historia parece que se ha tomado un paréntesis, mientras Dios parece que está ausente, todo lo contrario. Dios está obrando en medio de esa ausencia que nos muestra la palabra en Esdras, trabajando con dos personas, con una mujer y con un hombre, que van a ser fundamentales en los proyectos divinos. De manera que si Jerjes o Asuero no lo encontramos en Esdras, sí lo vamos a encontrar en otra parte de la Biblia. ¿Recuerdas el libro de Esther? ¿Quieres venir conmigo a Esther, capítulo 4? Esther, capítulo 4. Porque es en Esther, capítulo 4, donde se va a hablar del rey Asuero. El rey Asuero tiene que ocurrir la historia de Esther entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. En un momento donde parte del pueblo de Dios está ya en Jerusalén y parte del pueblo de Dios aún sigue en la cautividad babilónica, en medio de la cautividad babilónica tiene que nacer una mujer cuya situación cuando nace es quedarse huérfana. Hace un momento no entendíamos
el pastor y yo hablábamos, qué cosas, ¿no? Cuando Dios permite circunstancias traumáticas en la vida de ciertos hombres y mujeres de Dios, padres que pierden a hijos, hijos que pierden a padres, situaciones de pastores que conocemos, que han querido hacer la voluntad de Dios y han perdido a sus hijos, a sus padres. Dices, Señor, no entiendo tus propósitos. ¿Crees que esta niña, Esther, que nace en medio de la cautividad babilónica, en un lugar que no es la tierra de sus padres, y encima huérfana, podía entender los propósitos que Dios tenía con ella? Si no te has leído el libro de Esther, léetelo, porque es un libro fantástico, un libro donde Dios coge a una mujer que aparentemente no tenía nada que ganar ni nada que perder, y gracias a que su primo Mardoqueo la acoge y la adopta, ella llega a convertirse en la reina de Persia, en la reina de un lugar que Dios ya había puesto su mirada para ser precisamente el canal de bendición, de manera que pudiese conseguir no solo proteger a su pueblo, sino hacer que su pueblo volviese a la tierra prometida. Y ella quiere acompañar a una Esther con 10 años, a una Esther con 15 años, preguntándose, Señor, ¿por qué perdí a mis padres? Señor, ¿por qué permitiste esto en mi vida? Yo no lo sé, la palabra no lo revela, pero ella tenía que estar en el lugar y en el momento adecuado, y su situación tenía que ser la que tenía que ser. Y en medio de su situación, Dios va a ver el corazón valiente de esa mujer y la va a convertir en reina y la va a exaltar, porque esto demuestra que el Señor, al que se humilla, Él lo exalta. Y el corazón de Esther tendría que ser un corazón humilde para que Dios la exaltase de esta manera. Y nuevamente surge oposición, porque Amán quiere destruir a parte del pueblo que estaba allí en la cautividad. Otra vez el enemigo intentando romper, otra vez el enemigo intentando destruir, otra vez el enemigo intentando poner obstáculos. Y esta mujer, Esther, tiene que tomar una decisión. Y hay un pasaje increíble, extraordinario en el libro de Esther. Esther capítulo 4, versículo 14. Esther capítulo 4, versículo 14. Donde Mardoqueo se entera de los planes de Amán, donde van a masacrar y a castigar a todos los judíos que están en la cautividad. Y él va a buscar a Esther, ya convertida en reina, y le dice, tienes que hablar con el rey y tienes que contarle lo que está pasando. Ahora bien, es un versículo más profundo de lo que podamos entender, porque Esther tiene que tomar una decisión que no es fácil. Los decretos reales decían que si tú no eras invitado por el rey, aun inclusive siendo la reina, si el rey no te nombraba o te citaba para ir a verle, el que entrara por su propio pie estaba decretado por ley que tenía que morir. Si el rey no te llama y entras, mueres. Y su primo Mardoqueo le dice a Esther, el tiempo premia. Están a punto de masacrar al pueblo. Necesito que tomes una decisión. Y Esther, capítulo 4, versículo 14, le dice Mardoqueo a Esther, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora ha llegado el reino. ¿Recuerdas esta canción de Marcela Gandra? Porque para este tiempo has llegado, para esta hora nací. Para ese tiempo llegó Esther, para esa hora nació. Por eso tenía que estar en el lugar donde tenía que estar. Y esto te habla de ti y de mí. Porque probablemente ahora no entiendes los procesos de Dios en tu vida. Señor, ¿por qué me está pasando lo que me está pasando? Señor, ¿por qué esto que yo tenía planificado no está ocurriendo? Señor, ¿por qué mis oraciones no son respondidas? Y Dios dice, tranquila, tranquilo. En tu tiempo lo entenderás. Porque para esta hora has llegado. Para este tiempo naciste. Hay un propósito divino en el cual tú formas parte de ese propósito. Pero la clave de este versículo
Y la clave de lo que Mardoqueo le va a decir a Esther es: si te callas en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Respuesta de Mardoqueo es: eres fundamental para los propósitos de Dios. Pero si decides no cumplir esos propósitos, Dios va a continuar con su propósito, contigo o sin ti. A veces queremos ser el centro del propósito de Dios y nosotros no somos el centro del propósito de Dios. Nosotros somos una cadena de acontecimiento, un eslabón en los propósitos divinos. Dios quiere contar contigo, pero depende de ti. Porque muchas veces decidimos dejar pasar los propósitos de Dios. Muchas veces Dios nos habla, aquí y ahora, háblale a esa persona y pone carga en tu corazón y tus temores, tus miedos, tus qué dirán, tú yo no sé decir, es ahora que le voy a hablar, y ahora que hace que el tren del propósito de Dios contigo en ese momento y en ese minuto y en esa hora pase. Y Dios va a cumplir su propósito. Y un alma en el cual Dios ha puesto su mirada enviará a otro. Pero qué pena, qué triste que dejemos pasar el tren de los propósitos de Dios por nuestros miedos, nuestros temores y nuestra falta de valentía. Y Esther tiene que tomar una decisión. Para esa hora había nacido, para esa hora era reina, para ese momento Dios la había puesto, pero la decisión estaba en ella. Y la decisión de Esther capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: y Esther dijo que respondiesen a Mardoqueo: ve y reúne a todos los judíos que se hallen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Esther lo primero que hace es poner su causa delante de Dios. Ayunad, por favor, ayunad por mí, porque no es una decisión fácil. Se ve fácil en la Biblia. Y Esther fue, y el rey la respondió. Pero una decisión de vida o muerte. Era una decisión de vida o muerte. Cuando Dios te dice, háblale a alguien, no es de vida o muerte. Y no lo hacemos. La decisión de ella era de vida o muerte. Tenía miedo, por supuesto, como cualquier persona. Muchas veces los personajes bíblicos son tan humanos como tú y como yo. Con sus luchas tan grandes como la tuya y como la mía. Sus miedos como los tuyos y como los míos. O nos creemos que en ningún momento Pablo tuvo miedo cuando los barcos estaban a punto de hundirse. O nos creemos que en ningún momento tuvieron miedo personajes como Moisés, como Abraham, como... Claro que pasaron luchas. Claro que pasaron momentos de debilidad, pero tenían tan claro cuál era el propósito divino, tenían tan claro que para esa hora habían nacido, para ese momento estaban allí, que decidieron, a pesar de sus miedos, seguir haciendo la voluntad de Dios. Y Esther tiene que tomar esta decisión. Así que aquí tenemos a Esther, una mujer que nace para un momento determinado y que ocurre en un Kit Kat de Esdras, en un paréntesis entre el capítulo 6 y el capítulo 7 de Esdras. En un momento donde pareciera que no pasa nada, está ocurriendo algo extraordinario, la historia de Esther. Pero ahora permíteme también hablarte de un hombre, del propio Esdras. Porque en esos 21 años tiene que nacer un niño llamado Esdras. Un niño que también nace en la cautividad babilónica. Un niño que no entiende tampoco cuáles son los propósitos de Dios para él. Un niño que Dios nos muestra su corazón. Porque quiero que vengas conmigo al capítulo 7, versículo 10, donde dice, porque Esdras, vete al libro de Esdras de nuevo, capítulo 7, versículo 10, donde dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y aquí está la clave de por qué Dios pone su mirada en ese niño. ¿Por qué Dios pone su mirada en Esdras? Porque Esdras había preparado su corazón. Si hay algo que tenemos que destacar de Esther, era un corazón humilde y valiente. Si hay algo que tenemos que destacar de Esdras, ahora lo veremos, cómo era el corazón de Esdras. Porque Dios lo que mira no es la apariencia, es el corazón.
Y quiero citarte algunos versículos. Salmo 119, versículos 10 al 11, dice: con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3, 23 al 24, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo, al Señor, servís. Mateo 22, 37 al 38, amarás, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Mateo 6, 21, porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Porque Esdras, capítulo 7, versículo 10, había preparado su corazón. Esdras había nacido como un niño cuyo corazón le pertenecía a Dios. ¿Recuerdas esa frase que Dios dice de David a pesar de haber fallado? Un hombre conforme a mi corazón. Dios había visto el corazón de David, Dios había visto el corazón de Esdras, y Dios quería usar a Esdras. Cuando el rey David es llamado, y por medio de Samuel es llamado, Dios le dice a Samuel, porque ya Samuel decía, bueno, ¿a quién más voy a nombrar como rey? Y Dios le dice a Samuel, 1 Samuel 16, 7, y el Señor respondió a Samuel, no mires su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira, ¿qué crees que mira? El corazón. Tú aquí y ahora, probablemente si ahora te tuvieras que hacer un examen delante de Dios, tú dirías, ¿y qué me preguntará? ¿Y qué me dirá? No estoy preparado, no me sé tanta Biblia, no me sé tanta palabra. Y ese día que llegas delante del entrevistador, delante de Dios, y te diga, ¿cómo está tu corazón? Lo que te preguntará lo que le preguntó a Pedro, ¿me amas? ¿No más? ¿Me amas? Señor, pero yo, ¿no más? ¿Me amas? ¿Cómo está tu corazón? Si tú amas a Dios, Dios no te mira ni lo bajito ni lo altito que eres, ni lo guapa ni lo guapo que eres, ni lo fea ni lo feo que eres, ni lo capacitado o no capacitado que estás, ni los estudios ni los no estudios que tengas. Dios lo que mira es tu corazón. Eres útil para Dios. Eres una Esther, eres una reina, eres una persona que Dios quiere usar en el momento adecuado. Y eres un Esdras, eres un varón, eres un hombre que está con un corazón preparado para ser usado por Dios. ¿Y en qué preparó su corazón Esdras? ¿En qué estaba Esdras preparando su corazón? Capítulo 7, versículo 10, dice, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley del Señor y para cumplirla, y para enseñar a Israel sus estatutos y decretos. La palabra hebrea exacta que emplea aquí es darás Torah, Yovi Asa. Darás Torah, Yovi Asa. Darás Torah, Yovi Asa. ¿Y qué significa esto? Hay dos palabras muy concretas en hebreo que tienen un significado muy profundo. Y es darás, que significa no solo leer, sino escudriñar, investigar, profundizar, entrar en la palabra de una manera que sea transformadora para ti. No se trata solo de leer la Biblia, no se trata de leer un pasaje y bueno, ya está. Se trata de hacer la palabra tuya, porque en la palabra de Dios, en las profundidades de la palabra de Dios, está la enseñanza y el propósito que Dios tiene contigo. Darás Torah, Yovi Asa. Darás la palabra, investígala, escudriñala, entra en ella. Cuando el pastor vino los martes y el otro día hablaba de las fiestas judías y viene el jueves y profundiza en la palabra y comprendemos la cultura hebrea y de repente entendemos que muchas de las cosas que están en la palabra cobran sentido por la cultura del momento, que no es nuestra cultura ni nuestro momento, y entonces todo cobra sentido. Y eso es profundizar en la palabra, venir a los estudios, entrar, profundizar, no solo simplemente leerla, no solo simplemente escuchar a un
pobre y torpe predicador, sino que sea la palabra la que hoy te hable a ti. Porque da igual que yo sea más elocuente, menos elocuente, que traiga un Kit Kat o que traiga lo que sea. Da igual, porque lo importante no es esto, ni lo importante es esto, ni lo importante soy yo. Lo importante es la palabra de Dios, que es la que hoy te tiene que hablar, que es la que hoy tiene que profundizar, que es la que hoy tiene que demostrar. Es la palabra de Dios, la palabra de Dios. Darás el Torah, Yoví Asá. Escudriña, profundiza en la palabra. Cuando Pablo va a predicar, los de Berea, dice que no eran como cualquiera, en Hechos 17 y 11, y eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Lo que te he contado hoy, tú tienes tarea en esta semana, léete el libro de Esdras, léete el libro de Esther, y que Dios hable a tu vida. Y que Dios hable a tu vida. Darás el Torah, Yoví Asá. Y Asá significa que no solo sirve escudriñarla, que no solo sirve ser un erudito. Yo puedo tener una licenciatura en teología, un doctorado en teología, y no sirve de nada si no la aplico en mi vida. Asá es aplicar las enseñanzas de Dios en tu vida. Esdras había preparado su corazón para escudriñar las Escrituras, pero no ser un simple teólogo, sino para aplicarla en su vida de una forma profunda y enseñar al pueblo que lo que tenían que hacer era escudriñar y aplicar la palabra en su vida. Ese era el corazón de Esdras. Así que tenemos a una mujer en el Kit Kat, en el paréntesis de Dios. En un tiempo que parece que entre David y Artajerjes no pasa nada, pues sí pasa. Pasa que hay una mujer con un corazón humilde y valiente, y pasa que hay un hombre con un corazón dispuesto a profundizar en la palabra de Dios y aplicarla. Y eso es lo que hoy espera de ti el Señor. ¿Eres esa mujer o eres ese hombre? Eso es lo que Dios espera de ti hoy. Profundiza en la palabra, estúdiala y aplícala. El propio Jesús nos enseñó. Mateo capítulo 7, versículo 24. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos, golpearon contra aquella casa. Tienen problemas a tu vida, van a venir problemas a tu vida, pero si la palabra forma parte de tu vida y la aplicas, serás como esa casa edificada sobre esa roca, y la roca es Cristo. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó. Y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y fue grande su ruina. Si estás aquí hoy, es porque Dios te quiere para Él. Y es porque Dios tiene un propósito con tu vida. Para esta hora has llegado. Habrá un momento en que Dios te diga eso. Quizás no sea ahora. Quizás hoy te toque ser como Esdras, preparándote, formándote, sin saber muy bien cuál es el propósito de Dios. Esdras no lo sabía en ese periodo. Y Dios hace que Esdras sea el que vaya con la segunda tanda a Jerusalén, una vez construido el altar y el templo, para allí ser Esdras el que enseñaba la palabra de Dios al pueblo. Así que había un proyecto, un propósito, que durante el periodo de la cautividad babilónica ni Esdras lo entendía, ni Esther lo entendió, hasta que llegó su momento. Veo muchos jóvenes aquí. Va a llegar tu momento. Va a llegar el momento en que Dios diga: ahora, para esta hora has llegado, para este momento te preparé, para este momento te capacité. ¿Qué decisión vas a tomar? En medio del tiempo de espera, recuerda esa espera que desespera. En medio de esa espera que desespera, prepárate.
fórmate, sigue estudiando, sigue creyéndole a Dios, porque Dios te va a usar. Cierra tus ojos.